Hola chicos, buen día, bienvenidos a Hilo Fuerte. Estamos súper contentos el día de hoy porque tenemos un tema que a mí me apasiona, me encanta y estoy bien contenta de que hablemos de todo esto y sobre todo porque lo podemos aprovechar mucho en casa, amiga. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos a Karuna Rivera. Ella es maestra de yoga, es nutrióloga vegana y vegetariana y es directora de Yoga Juárez. Bienvenida, Karuna. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bienvenida. Pues la verdad tenemos muchas dudas, muchas preguntas y ahorita pues estamos nosotros súper contentas de que nos dieras este tema porque creo que es muy importante aplicarlo ahorita que estamos en casa y que hay muchas, pues no nada más mamás, hay muchas papás, hay gente que no está haciendo casi nada en su casa y este tiempo lo podemos aprovechar en todo lo que nos puedas enseñar el día de hoy y que pues la ansiedad que nos pueda dar en casa, el estrés, no sé, que no podamos salir, lo podemos y nos podemos enfocar en lo de la práctica de la yoga para poder relajarnos y concentrarnos. Y ¿sabes qué, amiga? Se me pasó a decir que también es instructora de yoga para niños. O sea, que los papás nos ponemos con los niños y nada, no hay pretexto de que, ay, no podemos hacer nada. ¿Cómo no? Sí podemos, ¿sí o no, Karuna? Así es. Bueno, nosotros ahorita estamos teniendo una gran oportunidad para trabajar cada ser humano en su interior. Creo que todo mundo tiene tiempo en estos momentos. No está el pretexto de que no tengo tiempo. Todo mundo tenemos ahorita por lo menos una hora disponible para hacer un trabajo interior. Y creo que es una gran oportunidad la práctica de yoga, la que nos ofrece esta ventana para poder accesar hacia nuestro interior y conocernos un poquito más, porque a veces nos preocupamos por conocer gente o rodearnos de gente que nos haga sentir bien, pero ¿cómo te sientes tú en la soledad? Y creo que pasa eso en la actualidad, ¿no? Que tenemos que estar en casa, a lo mejor cada integrante de tu familia tiene una cosa que hacer, pero cuando se trata de estar contigo misma, te aburres, te entra la ansiedad, el estrés, la preocupación y muchas otras cosas más que te distraen de hacer ese trabajo interno. Entonces, la práctica de yoga es una muy buena oportunidad para conocernos y para podernos sentir felices desde adentro, ¿no? Y no estar buscando afuera el objeto o la actividad o la persona que te haga feliz, sino estar feliz contigo mismo. ¿En qué nos beneficia el yoga? Precisamente como te decía ahorita en estos momentos, es una disciplina, por llamarlo de alguna manera, que te permite trabajar en un desarrollo humano. Básicamente ese es el objetivo fundamental del yoga, poder desarrollarte en todos los aspectos como un ser integral, ¿no? Porque a veces nos sentimos muy bien con nuestro aspecto físico o hemos visto, por ejemplo, gente que va al gimnasio que tiene un súper cuerpazo y después tú los ves o los conoces de otra manera y dices, bueno, porque esta persona no es feliz, ¿no? Ya quisiera yo tener ese cuerpo para sentirme feliz y quien tiene ese cuerpo no se siente feliz. O puedes ver a una persona muy exitosa en los negocios y si conoces un poquito más sobre tu vida, pues hay desequilibrio y tampoco hay una felicidad plena. Entonces, la práctica de yoga nos ayuda a conocer todos nuestros cuerpos, todos los cuerpos que se tienen que trabajar para lograr ese equilibrio, ¿no? Y no solamente tener un cuerpo sano o fuerte, sino también una mente sana, una mente fuerte, un espíritu fuerte y energía, ¿verdad? Para poder trabajar también aspectos en tu vida que quieras trabajar. Entonces es un trabajo integral. El yoga lo que te permite es eso, un trabajo integral. Ya lo hemos oído muchísimas veces y creo que es así como que una definición que todo mundo ha leído en algún momento de cuando te hablan de yoga, es trabajar tu cuerpo físico, mental y espiritual, ¿no? Pero en la práctica conocemos que existen otros dos cuerpos que no se incluyen, pero que finalmente de alguna manera logran el beneficio, aunque no sepas de ellos, que es el de la conciencia y un cuerpo todavía más sutil. Unos lo llamarían aura, otros lo llamarían de otra manera. Entonces hay 5 cuerpos que se trabajan de forma integral con las técnicas de respiración, de postureo, con la atención plena o meditación, la concentración y bueno, pues alcanzar un estado de satisfacción en tu vida, en el día a día.
Ay, padrísimo. Yo la verdad tengo la fortuna de hacer práctica ya hace como 5 o 6 años que he practicado y empecé con instructores y luego ya solita trabajo un poquito la meditación con eso y gracias a eso te hace sentir totalmente diferente. Entendemos que hay muchas personas que no... eh, creo que la primera sesión de yoga es muy importante porque eso nos da a poder seguir adelante. Hay muchas personas que les gustan los deportes de alto impacto y hay otras que como nosotros que nos encanta ya sea la naturaleza, el respirar, todo. Y cuando empezamos a subir este tema, me preguntaba gente, bueno, pues nosotros queremos saber, pues yo soy gordita y no soy tan elástica. Yo a veces no tengo tanto tiempo o no tengo un lugar tan calladito para poderlo hacer. Por ejemplo, ¿qué nos puedes dar tú esa información? ¿Que necesitamos elasticidad o como decías tú, qué tanta fuerza necesitamos? Bueno, ahorita lo que nosotros conocemos de yoga es un yoga muy comercial, ¿no? Y el Facebook, bueno, será que también depende mucho del tipo de contactos que tengas en el Facebook, que también es el tipo de información que te llega. Pero yo, por ejemplo, cuando abro mis mensajes y te llega ahí publicidad, pues normalmente está plagada de anuncios de yoga de grandes empresas o de grandes negocios, donde las chicas que practican yoga son chicas súper delgaditas, que vienen con unos trajes espectaculares y tienen una súper flexibilidad y todas súper guapas y súper cuerpazos, ¿no? Entonces, obviamente cuando tú ves un anuncio así y no cumples esas características que tiene esa instructora que te está mostrando cómo se hacen las asanas de forma perfecta y el grado de complejidad y elasticidad, pues dices, no, pues esto no es para mí, ¿no? Yo estoy gordita, aparte hace muchísimo que no hago ejercicio, no tengo la fuerza, tampoco tengo el cuerpo, ni tampoco tengo esa actitud zen, por ejemplo, ¿no? Pero eso poco a poco se va desarrollando. Y no me refiero a la belleza física o lo que puedas tú nada más ver con una mirada muy superficial, sino con una mirada o una percepción mucho más profunda de la realidad. Podemos ser o sentirnos lo que realmente somos, seres bellos que proyectan luz a través de una disciplina. Entonces, lo que vemos normalmente del yoga es lo comercial. La realidad es otra cosa. La forma en la que se trabaja, pues pudiera yo decir, el verdadero yoga es una manera distinta, ¿no? A veces también, no sé si ustedes han escuchado que cuando te invitan a practicar yoga o cuando hablas de yoga te pueden decir, ay, qué aburrido, ¿no? Porque piensan que o es, por un lado ves los videos y ves las posturas súper complejas, pero por otro lado también... Es fácil. Y no. Sí, las cosas que te muestran dicen, ay, qué aburrido estar ahí acostado, sin moverte. Oye, Caro, una pregunta. O sea, para poder empezar a practicar el yoga, ¿necesitas un instructor estar ahí contigo y decirte cómo practicar o cómo hacer bien la postura? Es un poquito como la vida. Por ejemplo, cuando tú naces, necesitas maestros, ¿no? Para crecer. En este caso, cuando naces, ¿quiénes son tus principales maestros? Tus padres, ¿ok? Entonces, gracias al amor de tus padres y a la experiencia y conocimiento de tus padres, vas creciendo y te vas formando. Así también es la práctica de yoga. Tienes que tener un maestro que te pueda guiar, ¿verdad? De preferencia, pues un maestro que esté preparado, porque ahorita también la realidad es que ya hay muchísimos maestros y está bien que haya gente que quiera difundir la práctica, pero si la práctica no la vives, o sea, si no es tu estilo de vida, si no es algo que realmente en lo que tú te estés moviendo, pues va a quedar simplemente en una instrucción y no realmente en una maestría de cómo lograr lo que pretendas tú lograr con tu práctica, ¿no? Que la mayoría de la gente que practica, pues lo que quiere es sentirse pleno, sentirse satisfecho y feliz. Y no necesariamente teniendo cosas materiales o teniendo grandes logros profesionales, sino el hecho de sentirte bien contigo mismo y conocerte y reconocer tus talentos, trabajar en las cosas que a ti te gustan y que te hacen feliz, y que no necesariamente el dinero te va a remunerar
todo eso que tú puedes entregar o la manera en la que tú puedes servir, ¿no? Entonces creo que es una práctica que es muy, muy profunda. Te ayuda a conectarte muy bien con tu centro, con tu interior y lograr esa proyección que te va a dar felicidad y estabilidad en la vida. Karuna. A los 12 años comenzaste, ay, sorry amiga, a los 12 años comenzaste a practicar el yoga. ¿Qué fue lo que te impulsó o quién fue la persona que te instruyó en el yoga? Bueno, la primera persona que me acercó fue mi mamá. Mi mamá practicaba con un grupo de amigas. Ahora, como yo lo he hecho a veces en mi casa y mis hijos ven que a veces viene gente aquí que practico con ellos o yo misma estoy haciendo mis propias clases para subirlas, por ejemplo, ahorita en línea. Entonces, todo se aprende por los ojos, ¿no? Empiezas son tan atractivas las posturas que la verdad que te llaman muchísimo la atención. Entonces, cuando yo tenía 12 años, mi mamá practicaba en la casa con un grupo de amigas y no fue como un regalo muy bonito que me dio la vida, porque no fue que mi mamá haya decidido meterme a clases de yoga, sino que cuando no se juntaba el grupo que tenía que ser para que la maestra fuera a darles la clase, por ejemplo, decía, tiene que tener 5 personas para que pueda ir a dar la clase, ¿no? Entonces, cuando se juntaban 4, yo era la quinta. Yo era la quinta, entonces me metían ahí de relleno para que la maestra pudiera ir a la casa y darles la clase de yoga. Entonces, créanme que cuando tocaba los días, creo que eran lunes, miércoles y viernes que mi mamá practicaba, y pues yo siempre tenía que estar ahí, ¿no? Por si acaso, ¿no? Sí, por ser la ya quinta. si eran 6, mi mamá no iba a pagar, ¿verdad? Mi mamá no quería pagarme la instrucción, sino que cuando a mí me metían, entre todas pagaban mi clase. Tu clase. Ajá. Entonces yo siempre tenía que estar ahí para que si en caso de que no llegaran, pues pudiera estar presente y que se realizara la sesión, ¿no? Entonces, cuando llegaban a ir las 5 personas y yo no participaba, yo me quedaba en la sala de mi casa, ellas estaban en el patio y yo me quedaba en la sala de mi casa y la maestra tenía como un manual. Obviamente la maestra ya conocía las posturas y el manual se quedaba en la sala. Entonces, mientras ellas estaban adentro haciendo la secuencia, yo me ponía a revisar el manual y me ponía a hacer las asanas en la sala. Entonces, así fue como conocí las posturas de yoga y luego ya pues practicando los días que se podía cuando se me permitía. Y lo que a mí me gustó muchísimo más que las asanas fue toda la filosofía, todo lo que hay detrás de las posturas. Darte cuenta que cada una de las asanas te ayuda a mejorar algún órgano o algún aspecto en particular de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos. Entonces, para mí fue mucho más atractivo eso y me puse a leer más sobre cosas de yoga. En ese tiempo, pues no había internet, entonces lo único que yo conocía era el manual que mi mamá tenía ahí en la casa y es el que yo revisaba de las posturas. Y luego, pues ya más grande, cuando entré a la preparatoria, ahí cerca de donde yo estudiaba en la Ciudad de México, había un parque que toda la vida estaba plagado de yogis. Siempre había gente que estaba ahí en los jardines haciendo prácticas o dibujando o meditando. Entonces, me acuerdo muchísimo que una vez cuando mi mamá me acompañó a la prepa, me preguntaba si ya sabía yo lo que quería hacer de grande y le dije, sí, yo quiero ser yogi. Y me dijeron, no, es que esa no es una profesión, ese es un ejercicio, una disciplina, no es una cosa a la que te puedas dedicar, ¿no? Entonces, siempre el yoga estuvo ahí en mi vida, pero realmente hasta el momento que lo llegué a tomar como un estilo de vida fue a partir de los 25, 26 años, que ya yo me metí a practicar de una forma más consciente lo que era todo lo referente a posturas, a respiración, a una alimentación distinta, aunque en ese momento yo todavía no era vegetariana, a los 26, 27 años todavía no. Eso fue tiempo después, ya yo creo que como unos 5 años después de empezar a practicar yoga con mucha más conciencia, fue que me decidí a dar el cambio, a hacer el cambio de mi alimentación. Pero todo empezó pues
como les dije ahorita, ¿quiénes son nuestros primeros formadores? Nuestros padres, Los ¿no? Entonces padres, todo sí. comenzó por mi mamá. Cara, una pregunta bien importante y esto va a ser para las mamás que nos están viendo. Tú empezaste a los 12, pero ¿cuál es la edad indicada para poder empezar esta práctica? ¿Hasta qué edad pudiéramos lograrlo? Infórmanos un poquito más de esto. Bueno, pues por documentales que yo he visto en la India y que sabemos que el origen de la práctica de yoga es hindú, hay escuelas en la India donde, así como nosotros tenemos educación física, ellos tienen estas prácticas de asanas y de respiración, ¿no? Y un poco sobre la filosofía, dependiendo, pues ahora sí que la religión que profesen, ¿no? En esos institutos, en esas escuelas. Entonces, yo creo que desde que un niño tiene un poquito de conciencia, que le puedes decir, levanta las manos y los brazos y los levanta, o flexiónate al Los frente y 3 se años. flexiona, puedes empezar a meter lo que son las posturas de yoga, ¿no? Ayuda muchísimo que los padres practiquen, porque obviamente él se va a ver envuelto en todo este ambiente. Tengo amistades y maestros que conozco que tienen hijos que han nacido ya que ellos tienen bien fundamentado lo que es la práctica de yoga, y los niños toda la vida hasta el día de hoy, que tienen alrededor de 10 años, han vivido todo bajo este esquema de esta disciplina, ¿no? Entonces, pues realmente lo traen desde nacimiento, y si obviamente los padres se dedican a eso, tarde o temprano los niños tomarán esto ya sea como una profesión, si lo Si lo quieren ver quieren, así, o como un estilo de vida, o como una actividad física que les permita sentir bienestar. La verdad es que hay muchas formas de mirar la práctica de yoga. Karuna, tienes un diplomado en niños especiales, Sí. con educación especial. ¿En qué les beneficia el yoga a los niños con autismo o con cualquier discapacidad? Bueno, yo mi primera certificación fue como instructora de yoga, y dentro de lo que fue la certificación nos dieron 4 módulos. Uno era Gatasta Yoga, que se refiere más como a la gimnasia psicofísica o un poquito de calentamiento, calistenia, que antes le llamaban, para poder entrar al postureo, ¿no? A lo que son las asanas. La segunda certificación fue Hatha Yoga, y ahí dentro del Hatha Yoga pues nos dan diferentes series de asanas que tienen un beneficio particular cada grupo de posturas. La siguiente certificación me parece que fue Yoga para la Salud, y dentro de lo que era el Yoga para la Salud veíamos pues esta división de estilos, por ejemplo, un estilo para las personas de la tercera edad, un estilo para los niños, para las embarazadas, para las personas que tienen ciertas lesiones. Entonces, ese módulo estuvo dividido en estos 4 segmentos, y el último módulo fue de Raja Yoga, que es más la parte filosófica de la práctica de yoga, ¿no? Entonces, cuando yo estudié el tercer módulo, que fue el de Yoga para la Salud, yo ya estaba dando clases de yoga en ese tiempo en un gimnasio, y pues me llegaban personas con lesiones, o me llegaban personas que querían trabajar más los aspectos emocionales, hasta que un amigo me propuso darle clases a los niños. Entonces, pues obviamente yo ya tenía este conocimiento de que el yoga era bueno para los niños, no por el módulo, sino porque yo misma desde niña había empezado a hacer esta práctica. Yo tengo déficit de atención y soy hiperactiva. Entonces, creo que desde que el yoga entró a mi vida me ayudó de alguna manera a conocerme a mí misma y a tener un poquito más de control sobre mi energía, ¿no? Porque soy muy dispersa. Entonces, después de que ya terminé de estudiar mi certificación de maestra de yoga, conocí a un psicólogo, y él imparte diplomados sobre educación especial, y le conté un poquito mi situación, ¿no? Que ya después de que yo había visto que el yoga me había ayudado a centrarme y de alguna manera a no ser tan dispersa y poder hacer como una conexión que me permita que mi vida esté un poquito más ordenada. Bueno, ustedes deben de saber más, o tú, Aida, debes de saber un poquito más al respecto. Cuando yo me di cuenta que esto me ayudaba a estar más conectada con mi Más interior y no estar enfocada. tan dispersa, me dijo, ¿por qué no entras al diplomado de educación especial?
tengo también un poquito de dislexia, entonces yo lo conocí todo esto, ahora sí que todas mis características las conocí dentro del diplomado, cuando dije, es que a mí esto me pasaba en la primaria y nunca lo había dicho, o esto me pasaba en la secundaria, o esto me sigue pasando ahora, ¿no? Y ya cuando tú te reconoces, es lo que les decía ahorita de la práctica de yoga, cuando tú te conoces, cuando tú te aceptas, y empiezas a trabajar en esos aspectos de tu vida que necesitas apoyo, entonces te das cuenta cómo todavía lo demás se empieza a tornar todavía un poquito más fácil cada vez, ¿no? Siempre hay un trabajo continuo, por eso digo que todavía, ¿no? Porque pues obviamente todavía estoy yo en evolución, todavía estoy en desarrollo, todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces el hecho de reconocerme, de saber que sí, efectivamente, tenía yo esta característica especial, y después ya dentro del diplomado me acuerdo que vimos lo que era todo lo del espectro autista y el problema de dislexia, de comunicación y otras cuestiones que vimos ahí en el diplomado. Yo dije, esto me va a servir muchísimo para dar mis clases de yoga, porque cuando llegan niños y, por ejemplo, me dicen, bueno, en alguna ocasión llegó una señora y me dijo, mi niña hace como 6 meses que no quiere hablar. Dice, nada más se comunica conmigo y me lo dice al oído, pero de ahí en fuera no quiere hablar, pero sí recibe instrucción y se hace caso y no sé qué, y nada más se comunica conmigo, ¿no? Y pues obviamente yo no soy psicóloga, yo dije, bueno, ¿y está la niña en algún tipo de tratamiento? Terapias. Me dijo, sí está recibiendo terapia, y pues me recomendaron la práctica de yoga, ¿no? Hace ratito les comentaba, la práctica de yoga, cuando tú haces las posturas, no nada más te trabaja el cuerpo físico, también trabaja el aspecto de tus emociones, con las flexiones, la cabeza hacia abajo, te ayudan a crear una atmósfera diferente dentro de tu cuerpo y obviamente todo lo que es tu química. Y no te miento, yo creo que fue alrededor de ¿qué será? De la clase 6 o 7 que ella empezó a participar, ¿no? Diciendo sí o diciendo no, pero empezó a hablar y hablaba muy quedito, ¿no? Entonces, para mí eso la verdad que fue un gran logro, saber que ella se sentía bien haciendo la práctica y que hubo un cambio. Luego me llegó un niño con hiperactividad, ¿no? Obviamente yo ya también sabiendo qué es lo que se siente ser hiperactivo. ¿Te sentías identificada con ese niño? Me sentía identificada, entonces el hecho de serlo, el hecho de saber cómo manejarlo, cómo abordarlo, te permite pues todavía seguir implementando más cosas o más recursos de lo que es todo el compendio de lo que es el yoga para poder trabajar con niños con características especiales, ¿no? Entonces ella al parecer ya había llevado al niño a otras escuelas a practicar diferentes disciplinas, pero le dijeron, no, pues el niño no sirve para la natación, ¿no? Y entonces los discriminan, o sea, no sirve, así como de que no sirve. O sea, no es como un objeto que sirva o no sirva, ¿verdad? A lo mejor la actividad no le ayuda, pero no quiere decir que el niño no sirva para hacer esa actividad, ¿no? Entonces le dije a la mamá, quiero que estés aquí las primeras 2 clases. Antes yo tenía un estudio diferente, entonces tenía una sala de espera mientras los niños hacían ahí su disciplina. Sus prácticas. Ajá. Y ella se ponía a leer y nosotros estábamos en la parte de la sala. Obviamente todo el mundo pone el tapete, empiezo a realizar las instrucciones y lo que más desea el niño hiperactivo es espacio para moverse, ¿no? Uh-huh. Entonces obviamente yo le hablaba o empezaba yo hablándoles ahí a los niños, este es tu espacio, en este tapete es donde te puedes mover con toda libertad. Tú puedes hacer las posturas, si lo deseas, si no los deseas, no las hagas. Está todo este espacio de la sala, puedes estar dentro de este espacio, pero marcando los límites, ¿no? O sea, la sala no vas a estar, nada más este es tu espacio. Entonces empezaba yo la instrucción y el niño empezaba bien, pero a los 10 minutos igual y ya le daba por picarse la panza, acostarse o pedir permiso para el baño o ir a explorar los objetos que tenía yo ahí en el altar. Entonces es darle la libertad
de moverse, porque obviamente yo sé que hay una necesidad que no puedes controlar en ese momento, pero también saber que él tiene su lugar, ¿sí sabes? Entonces yo Sí, trataba claro. más bien de que las posturas fueran más atractivas para que el niño quisiera regresar al tapete y pudiera Realizar. intentar hacer las posturas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las características que tenemos las personas con déficit de atención o hiperactividad es que necesitamos estímulos, o hay ciertos estímulos que reciben que hace que toda tu atención se vaya hacia allá y Sí. abandones, ¿no? Entonces, tengo que estar en constante movimiento y por eso a los niños que tienen alguna característica especial, lo que a mí me funciona es trabajar la vinyasa, que es dinámica, o cuentos con figuras, como lo hice, no sé si viste, Aide, el video de la clase pasada de yoga para niños ahí en mi muro, donde contaba un cuento y tenía los personajes para hacerlo también muy visual y que... Sí, era lo que te decía, ellos son muy visuales, lo quiero Ajá, hacer con los niños, pero como empezaron ya las clases virtuales, ajá. a la hora que tú lo haces, ellos están en clases. Ah, ok, ok. Entonces, haz de cuenta que se me pasa ese tiempo y luego ya, pues terminan a la casa a las 4 de la tarde, comemos, platicamos un ratito, la cena y ya se duerme. Sí, pues más Entonces, bien yo es como tratar tengo de que captar hacerlo, todos sí, sus tengo que sentidos. hacerlo tal vez los sábados y domingos, Ujú. Entonces, con que un niño con empiecen. características especiales, pues tienes que tratar de trabajar todos sus sentidos, ¿no? No nada más quedarte ahí que te esté escuchando, porque el niño se va a cansar, Sí, se va a tienes que aburrir captar su y va a atención. volver. Karina, Ahora, si el una duda. niño, Eh, sí, ahorita por la gente que está muy interesada en poder practicar y empezar, ¿qué es lo que se requiere para empezar? ¿Qué necesitan? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿En la mañana o en la noche? ¿Pudiera hacerlo grupal? No sé, qué, yo sé, ahorita nos compartes tus redes sociales para que te sigan, pero ¿qué es lo esencial para empezar y pues ser un yogi, pues, de inicio? bueno, lo que se necesita para empezar es el deseo de querer hacerlo. Eso es inicialmente lo que se requiere, querer hacerlo, ¿ok? Porque no se requiere forzosamente de un tapete, no se requiere de unas mallas elásticas, ni de un top, ni de el incienso o de la vela, o sea, lo que sí se requiere es el deseo de hacerlo. Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita, dice ahí Argelia, pero eres Aide, ¿no? Está ahí, Argelia, Aide, me puedes decir como quieras. bueno, Aide está en su oficina, Paulina también está ahí en su área de trabajo, yo estoy aquí en mi cocina, que es mi oficina. Entonces, desde este lugar donde cada una de las tres estamos, podemos empezar la práctica de yoga con una simple postura, porque todo es una alineación del cuerpo. Podemos adoptar una postura con la espalda recta, las piernas separadas, con las plantas de los pies en el piso. Y desde aquí te puedo decir, eleva tus brazos, estírate, inhala, ahora gírate hacia la derecha con las manos al corazón. ¿Qué se requiere entonces? Ganas. El deseo de hacerlo y Sí. crear ese ambiente en tu mente para saber que aquí, donde tú estás, es el lugar perfecto para la práctica. No necesitas un shalá ni un lugar especial donde haya flores, silencio, porque el silencio que vas a buscar es el silencio interior. Sí, mencionabas que todo esto viene de India y que pues ahorita digo, es mucho más fácil con la tecnología poder hacer la práctica y todo. Sin embargo, hay gente, y pues yo te lo pregunto porque lo tengo que hacer porque gente me pregunta, que la yoga es parte de una religión y pues qué mejor tú que nos expliques de eso, porque hay veces que pues dudan en practicar, en meterse en eso porque no saben realmente la respuesta. Bueno, el yoga puede ser muchas cosas. El yoga puede ser lo que tú quieras que sea. Puede ser un método, puede ser un estilo de vida, puede ser una moda, puede ser una religión, puede ser un culto, puede ser, no sé, tu alimento, puede ser lo que tú quieras que sea, ¿no? Entonces hay gente, si nos vamos, por ejemplo, al oriente a tomar un diplomado o una certificación de yoga,
obviamente va a estar toda esta atmósfera de las deidades hindúes, vas a hacer puyas o vas a hacer rituales, entonces podemos decir que en ese caso tú lo quieres Es vivir una como religión. una religión, ¿verdad? Si nos vamos a Estados Unidos, ¿qué nos vamos a encontrar? Si nos vamos a un super estudio en Nueva York o a un super estudio en Los Ángeles, ¿qué vas a encontrar? Una disciplina física súper atractiva, ¿no? Que son todos estos videos a veces que vemos muy comerciales de las prácticas de yoga, incluso de grandes marcas como Adidas, que tiene sus promotores de yoga, sus figuras de yoga o de atletismo o de no sé qué. Entonces lo vemos también como un deporte, como una práctica física. Entonces el yoga se puede ver de muchas maneras, de la forma en la que tú desees. Ahora sí que cada quien tiene una necesidad o un deseo profundo de trabajar algo en su interior, ¿no? Claro, y no Entonces necesitas puede ser lo que tú quieras. no necesitas empezarlo desde niño, como iniciaste tú, que es Ajá. parte de tu vida. O sea, la verdad, como yo ya tengo años practicando igual, mi papá padece muchos dolores de espalda porque nosotros estamos Era lo que toda platicaba la con vida. Karuna. Y yo empecé por eso, porque tenía un dolor crónico en la espalda y por problemas que traía emocionales, bla, bla, bla. Y ahorita yo traigo la onda de convencer a mi papá y le digo, papá, no se trata de convencerte. Necesito que tú quieras iniciarlo porque tú lo necesitas físico, pero te va a ayudar en muchos ámbitos en el que lo vas a necesitar día a día. O sea, ya Ahora, se vuelve parte. conforme vas practicando, también van surgiendo diferentes inquietudes o diferentes necesidades. Yo cuando retomé la práctica de yoga alrededor de los 24 años y empezaba a ir a un shala, a un estudio, no a un gimnasio, a un estudio, donde trabajas aspectos más emocionales o espirituales y empiezas a hacer estas conexiones con ese tipo de cuerpo y te das cuenta de las necesidades que tienes, ¿verdad? Si no tienes fe, empiezas a creer. Si, por ejemplo, dudabas del poder de la respiración con los estiramientos, dices, ah, caray, se me quitó el dolor, mejoré la digestión. Entonces tú misma vas profundizando más, ¿no? Y puede ser que en un momento tú, más adelante, digo, no tú, Paulina, sino la gente que se decida a practicar, en algún momento querrás saber un poquito más sobre los escritos de la práctica de yoga, que ya son pues de hace cientos o miles de años que se han venido enseñando de maestro a discípulo. Ahorita que me preguntaban si se requería un maestro, pues ya sobre las cosas mucho más profundas, sobre aspectos filosóficos, pues obviamente también esa enseñanza tienes que estar con una persona que esté preparada para poder entender toda esa filosofía y esos estatutos que vienen en libros sagrados de la práctica de yoga, ¿no? Que aunque Oye, sea Karuna, otra religión, si te pones a leerlo sin darle un nombre a la deidad, pues te das cuenta de que empatan perfectamente bien con lo que a ti te han enseñado en la religión católica o en la religión cristiana, ¿no? Estamos hablando de un solo Dios. Si tú crees en Dios, nomás que tú le decidiste poner Mahoma, tú le decidiste poner Alá, tú le decidiste poner de un nombre diferente, pero en realidad, ¿quién sabe el verdadero nombre de Dios, no? Yo creo que Dios es omnipotente, omnipresente, tiene infinidad de formas en reconocerse a la deidad. Karuna, por ejemplo, las que tenemos dolores crónicos. Ya te platiqué yo de mi dolor, que me siento chueca y que me decía mi esposo que estaba loca y que estoy practicando contigo en tus videos. ¿Qué tan necesario es que alguien nos instruya personalmente o lo podemos hacer porque a lo mejor en alguna postura nos podemos lastimar más? Bueno, en las únicas posturas en las que te puedes lastimar, digamos, feamente, sería como que intentaras una postura de inversión, una postura de parado de manos, o no lo sé. Era la que quería intentar. Sí, unas posturas como de un nivel muy avanzado, ¿verdad? Pero sí. Si tú vas a hacer, por ejemplo, la postura de Vrikshasana, que es la postura del árbol, y si tú me estás siguiendo en el internet y te estoy dando la instrucción de coloca paralelas tus piernas, ahora flexiona una rodilla al frente, levántala la cadera, toma el tobillo, mételo al centro. Yo trato de ser lo más específica con mis instrucciones para que tú desde casa lo puedas hacer bien, ¿verdad?
Ahora, si yo tuviera a una persona que me sigue, que ya tiene tiempo practicando posturas de yoga, asanas o respiración, y yo quiero instruirla para un parado de manos, obviamente la voy a ir llevando de la misma forma, ¿no? Pero en estas prácticas que nosotros seguimos el día de hoy por internet, en particular en mi grupo, trato de que las posturas sean de un nivel principiante e intermedio, ¿no? Para No, que y tú las de hecho puedas... tú lo dices, este es para Sí. nivel estudiante, para nivel intermedio, para los Ajá. primeros. Entonces, cada postura tiene una versión A, B y C. Digamos que A para el principiante, B para el intermedio, C para el avanzado, ¿no? Entonces, les doy esas opciones para que la gente lo pueda hacer en su casa. Idealmente, lo mejor, pues, es que tengas un instructor que te esté guiando en ese momento para que hagas las cosas bien y no te lastimes, ¿no? Si tú tienes una lesión en la rodilla o tienes una lesión en la zona lumbar y vamos a hacer una postura donde esa área del cuerpo en particular se va a esforzar más o vas a trabajarla más, entonces yo les digo, ok, no flexiones tanto la rodilla, en lugar de que trates de conseguir un ángulo de 90 grados con la pierna, ve un poquito más arriba, vete a 45, vete a 70, donde tú sientas la rodilla cómoda, donde sientas que están trabajando los músculos, pero tampoco estás sacrificando la articulación, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente las articulaciones se van a ver protegidas con la fuerza del músculo y pues eso es lo que vamos a ir creando poco a poco, ¿no? Que el músculo esté fuerte para que la articulación se proteja. Entonces, sí se requiere un instructor si tienes lesiones. Si vas con una hernia, por ejemplo, ¿verdad? Y yo te pongo a hacer, no sé, un arco, pues obviamente te vas a lastimar, ¿no? Sí. Entonces, hay posturas que son muy fuertes donde el instructor tiene que decir, personas con lesiones, no sé si me has escuchado a veces cuando doy la instrucción, digo, si tienes rodilla lastimada, sube. O si eres principiante, baja las rodillas y sostente bien con las palmas y baja el pecho. O haz media cobra en lugar de cobra completa. Entonces, depende mucho también de la forma en la que se va instruyendo para que logres que todas las personas que están practicando, que aunque ahorita no las conoces y que no todas te han dado una retroalimentación de cómo se sienten con la práctica o una entrevista donde diga yo quiero trabajar estas cosas o tengo estas lesiones, pues es deber del instructor ir dando diferentes tips durante la práctica para que cada quien trabaje de forma cómoda, ¿no? Dentro de los principios de la práctica de yoga, pues está la no violencia. Entonces, si yo estoy siendo violenta con alguna parte de mi cuerpo, sacrificándola o sintiendo dolor, porque al cabo que nada más son 5 respiraciones, sí logro mantener las 5 respiraciones, aunque te esté doliendo, te esté ardiendo como chile la articulación, pues no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de que haya equilibrio, balance, amor en tu práctica hacia cada una de las partes de tu cuerpo, de tu mente, ¿no? Aceptarte, lo que hablábamos hace un principio. Karuna. Ya por último, Karuna, platícanos del yoga urbano. Yoga urbano, ok. Bueno, yoga urbano es un movimiento que fundé desde hace aproximadamente 10 u 11 años y fue como parte de un servicio. Mi estudio de yoga tiene más o menos esa misma edad de vida y lo que yo en ese tiempo notaba es que la gente está más familiarizada en la yoga en gimnasios, por ejemplo, que en un estudio o en un shala, como le llamamos, ¿no? Y cuando trabajas en un gimnasio, pues también lo haces como de una forma mucho más comercial porque no te vas a dar el tiempo de hablar de aspectos espirituales porque a veces las políticas del gimnasio no te lo permiten porque la gente lo quiere ver como algo más físico o si empiezas a hablar de espiritualidad o trabajo interior, pues la gente se asusta y dice, no, si quisiera eso estaría en la iglesia, ¿no? O estaría cantando ahí con algún grupo, ¿no? O sea, y los ahuyentas y al rato no solamente no van al gimnasio, no van a la clase de yoga, no van al gimnasio, ¿no? Porque empiezan a creer que quieres dar otro tipo de camino, ¿no? Y entonces, yoga urbano se hizo con la finalidad de acercar el yoga a todas las personas de una manera más accesible. Porque también a veces tenemos esta idea de que estudiar yoga en un estudio sale muy caro.
¿no? Sí. O como estamos tan acostumbrados a ver estos trajes tan bonitos de las maestras de yoga, de los maestros de yoga o de los alumnos de yoga, o tapetes súper caros, o todos los props que se utilizan para hacer la práctica de yoga, entonces también a veces como que lo hacemos inalcanzable, o no, o hay gente que dice, no, pues es que yo no puedo comprar un tapete. Ahorita que me preguntaban qué se requería para practicar yoga, no sé, pero yo creo que en su mente siempre está la idea de, ay, necesito un tapete de yoga, ¿no? O necesito Tapete y mallas outfit. para hacer yoga. Y la realidad es que en yoga urbano, pues yo lo que les digo es un lugar, normalmente lo hacemos en la rodadora, estos últimos 2 o 3 años así ha sido, cada mes, dura 7 meses durante cada año, invito maestros y yo también doy ahí la práctica de lo que es vinyasa o meditación, y cuando hago la convocatoria digo, puedes llevar una toalla, puedes ir en pantalones cómodos, en una playera cómoda, normalmente ponemos un color para trabajar cada mes, pero en realidad, como les decía hace un ratito, el yoga se puede trabajar de una manera muy natural, porque esa es la realidad, tenemos que estar haciendo yoga constantemente, y pues yo trato de llevar el yoga a la comunidad como una manera de servicio, ¿no? Entonces prácticamente Yoga Urbano surgió como una inquietud de acercar el yoga a nuestra comunidad y que cada vez haya más practicantes y que cada vez la gente conozca que no necesitas todo este kit para poder hacer una práctica, Esa es la sino práctica. prácticas. Yo a veces cuando voy a mis clases, y tú me has visto en algunos videos, a veces traigo pantalón de mezclilla y mi blusa del diario, y otras veces me pongo un short o me pongo unos leggings, o a veces con un tapete, a veces en la madera, en la duela o en la alfombra. La verdad es que puedes practicar Donde si tú quieres, si tú realmente lo deseas, puedes practicar en cualquier lado, hasta en tu cama, ¿no? Claro, Con lo que quieras y con lo que tengas. Sí, así es. sí, amiga. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, por favor. Mucha gente nos ha preguntado para poder seguirte y ver tus clases, todas las Muchas prácticas. gracias. Bueno, en redes sociales estoy en Facebook como Karuna Rivera, o mi página es Yoga Juárez. Y en Instagram también estoy como Karuna Rivera. Ahorita pues el estudio está en la Plaza Nacional, ahí sobre el Ejército Nacional, donde está el restaurante Las Espadas y Maya Cocina Artesanal. Estoy en el segundo piso del restaurante, entonces ahí me pueden encontrar físicamente. Bueno, ahorita no, ahorita estoy en mi casa, pero ya Ahorita cuando tienes todo cerrado. esto termine, pues ahí está el estudio, y en redes sociales como Karuna Rivera o Yoga Juárez, tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. Muchas Pues ya gracias, nos dio mucho gusto tenerte con nosotras. Necesitamos otra segunda parte porque sabemos que es ya practicando. muy extenso. Sí. Ya practicando. Sí, pues a ver, mira, yo tenía programada para el 18 de abril yoga urbano, precisamente. Casi siempre empiezo en abril y termino en octubre, son 7 meses. Y lo que estaba pensando es hacer yoga urbano, o sea, para la fecha que estaba programada del 18, y hacerlo por Zoom, las personas que se puedan conectar. Entonces, pues es mi intención, ¿verdad? Poder hacer yoga urbano por esta aplicación, y que se conecte quien se quiera conectar, ¿no? Entonces, pues si gustan, ahí las espero y podemos organizar esto para el día 18 de abril. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Esta información tan importante que podemos practicar en casa, y estamos felices de haberte tenido. Nos vemos pronto. Chicos, nos vemos en la siguiente emisión, amiga. Nos vemos el próximo miércoles. Otro tema muy... Si Dios quiero. Cuídense mucho. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Bye, hasta luego. Besos. Igual, bye bye.